Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre procesos y cambios evolutivos en los seres vivos. Vamos a comenzar la clase hablando sobre un poquito de Charles Darwin. Charles Darwin fue un naturalista inglés. En 1859 plantea la evolución como la idea de que los organismos cambian con el paso del tiempo. Charles Darwin es considerado como la primera persona o la persona más representativa dentro de lo que es la evolución de las especies. Una especie biológica se define como un grupo de seres vivos que comparten una historia de evolución con un ancestro en común. Recuerda, especie biológica. Para poder considerar una especie biológica, deben tener un ancestro en común. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, mi apellido es Pinango. Para yo poder pertenecer a la especie biológica Pinango, tuve que haber tenido un ancestro en común. Mi abuelito Pinango, mi papá Pinango, mi tatarabuelito Pinango. Todos somos pinangos de un ancestro en común que fue mi tatarabuelito, que a él le colocaron el apellido Pinango. Lo mismo sucede en la naturaleza. Para considerarse una especie biológica, deben de tener un ancestro en común. Todas las especies, uno en común, y ahí se lo considera como una especie biológica. Poseen características anatómicas y fisiológicas similares. Pueden reproducirse entre sí y su descendencia es fértil. Estas son las características de una especie biológica. Anatomía y fisiología similar. Un ejemplo, digamos, yo les puse mi ejemplo, una especie biológica, todo mi árbol genealógico, somos una especie biológica porque nuestro apellido es Pinango. Anatómicamente somos iguales, dos extremidades, cabecita, ojitos, boquita, fisiológicamente, seres humanos, un corazón, dos pulmones, intestinos, dos estómagos, todos nos parecemos. ¿Somos similares? Sí. ¿Somos de la misma especie? ¿Podríamos reproducirnos? Sí. ¿Y podríamos dejar una descendencia fértil? Sí. Si tiene estas características, se considera especie biológica. ¿Por qué le pongo esto? Ejemplo, digamos, a mi abuelito se le ocurrió, tiene un perrito y le puso también Copito de Nieve Pinango. Y ahí por ser Pinango es una especie biológica igual que nosotros, no. Porque anatómicamente y fisiológicamente no somos parecidos. Tenemos el apellido, pero no somos parecidos. Recuerde, una especie biológica, ancestro común y tienen que ser similares. Tiene que existir la posibilidad de que puedan reproducirse entre ellos y que esta reproducción deje una descendencia fértil, porque hay animales que sí logran reproducirse entre diferentes especies. Un ejemplo, las mulas, es el caballo con la yegua, o un burro. Nacen las mulas. Pero ¿cuál es la característica de las mulas? Que ellas no pueden tener hijos, no tienen descendencia. La característica para ser una especie biológica es que sí deben de poder tener esta característica de dejar una descendencia fértil. Los cambios que sufren las especies pueden ser favorecebles o no. No siempre una evolución significa que sea una característica que le permita a una especie el sobrevivir o el ser superior a otras. Existen características evolutivas que han llevado a la desaparición o la extinción total de especies. No todas son favorables, eso siempre tenga claro. Existen procesos evolutivos que ayudan a las especies a adaptarse y otros que las perjudican. Las teorías de la evolución las vamos a dividir en dos grandes grupos, las antiguas y las nuevas. En el grupo de las antiguas encontramos al fijismo y al catastrofismo, mientras que en las nuevas, marxismo, darwinismo y neodarwinismo. Nunca se me olvide, antiguas, fijismo, catastrofismo, nuevas, marxismo, darwinismo y neodarwinismo.
Vamos a comenzar con las antiguas, el fijismo. Esta teoría considera que las especies surgieron en el principio de los tiempos y eran fijas, como su título lo dice, fijismo. ¿Qué es lo que nos dice el fijismo? Que no existe la evolución, que los fósiles que encontramos ahora son fósiles de especies que se extinguieron. Nos dice, por ejemplo, que el elefante nunca es la evolución, nunca evolucionó de un mamut, que el elefante es una especie y que el mamut es otra especie, que existieron los dos en la misma época, en el mismo periodo de historia, pero que el mamut por alguna circunstancia desapareció y el elefante se conservó, que no existe evolución. Nos dice igual que el dinosaurio, que el tiranosaurio Rex existió igual al mismo tiempo que un pollo, que una gallina, que la gallina no es el producto de evolución de un dinosaurio, sino que los dos existieron al mismo tiempo y que por algún efecto, por alguna circunstancia que no conocemos, el tiranosaurio Rex desapareció, pero la gallina continúa con vida. Fijismo, no existe evolución. Todos los animales existieron desde el inicio de la existencia de nuestro planeta y lo único que sucede es que se van extinguiendo, van desapareciendo especies, pero no existe una evolución. ¿Quién atiende? ¿Qué teoría apoya esto del fijismo y trata de llenar estos vacíos que tenía? Es la teoría del catastrofismo. Esta teoría nos dice que los seres vivos eran creados y posteriormente aniquilados de una manera catastrófica por algún accidente, por alguna forma ambiental, un terremoto, una caída de meteoritos, cualquier cosa. Esto es lo que produce que una especie desaparezca y que las otras se conserven. Catastrofismo igual nos dice que no existe evolución. Digamos, nos dice que vino una lluvia ácida y que por eso murieron todos los mamuts y los elefantes siguen vivos. Nos trata de complementar el fijismo. Nos dice que los catástrofes geológicos acaban con flora, fauna y las especies que llegan a sobrevivir no cambian, sino que solamente continúan reproduciéndose, pero no cambian. Ahora, vamos con las teorías modernas. ¿Cuál es la característica aquí en las teorías modernas? Es que aquí sí nos hablan ya sobre un cambio. Nos dicen que sí, que las especies animales y vegetales provienen de un organismo en común, un ancestro en común, y que por diferentes acciones, por diferentes características o circunstancias de la vida, estos tuvieron que verse en la necesidad de modificar partes de su cuerpo para poder sobrevivir. Desde el marxismo ya nos menciona algo de la evolución. El marxismo proponía una formación espontánea de los primeros seres y debido al ambiente estos tenían una constante modificación o transformación, según el uso y desuso de los órganos. Esto es la clave en esta teoría, uso y desuso de los órganos. El marxismo nos dice que el animal o el organismo vivo evoluciona en relación a la necesidad de usar un órgano o no. Lamarck, que es el científico que postula esta teoría, nos pone como ejemplo las jirafas. Nos dice que antes, según los registros fósiles, las jirafas eran animales que tenían un cuello corto, como un caballo, un burrito, el cuello corto. Lamarck nos dice que estas jirafas, al alimentarse de hierbas y al tener el cuello corto, comían solamente las ramas que su cuello le permitiese alimentarse, pero que al terminarse todas estas ramas, se vieron en la necesidad de comenzar a estirar su cuello para poder alcanzar las hojas que estaban más altas. Y uso que le dieron a su cuello, a su órgano, comenzó a evolucionar.
Ellas comenzaban a estirar más su cuello y las nuevas generaciones comenzaron a nacer con el cuello más largo. Recuerde, Lamarck nos dice, si usamos un órgano, este se puede modificar en relación al uso que le demos. Y si no utilizamos un órgano, este también se modifica, se atrofia y puede llegar a desaparecer. Un ejemplo, las muelas del juicio. Antes, el ser humano, recuerde que éramos cavernícolas, que no existía el fuego, así que íbamos y cazábamos nuestro mamut, lo despellejaban y la carne se la comía cruda y la piel se utilizaba para abrigos. Por lo tanto, la carne al estar cruda estaba más dura. Necesitábamos más muelas para poder masticar y desdoblar toda esta carne. Necesitábamos más fuerza, más muelas. Pero ahora, chuta, ahora todo está cocinado, ahora todo es blandito, suavecito. Ahora inclusive existe esta comida fusión que usted solo se mete a la boca y se desintegra como caramelito, como algodón de azúcar y ya no hay ni necesidad de comer. ¿Qué es según lo que nos dice la marca? Nosotros ya al cambiar nuestros hábitos alimenticios, ya al comenzar a cocinar los alimentos, al ya no tener la necesidad de consumir carne cruda, nuestras muelas del juicio ya no eran necesarias, porque ahora todo era blandito, ya no necesitábamos tanta fuerza como antes. Comenzó nuestras muelas a ya no nacer con ellas, sino que llegaba una etapa de la adolescencia y comenzaban a surgir. Sin embargo, no se las utilizaba porque la comida ahora es mucho más blanda que antes. ¿Y qué es lo que pasa? En nuestro tiempo, en nuestra época, en nuestra actualidad, hay personas que ya nacen sin las muelas del juicio porque ya no las utilizamos. Es lo que nos dice la marca. Si usted utiliza un órgano de una forma diferente, este órgano puede llegar a modificarse. Puede comenzar un proceso evolutivo. Pero si usted deja de utilizar un órgano como las muelas del juicio, lo más probable es que éstas también desaparezcan. Los seres vivos tienden al perfeccionamiento para adaptarse y poder sobrevivir. Modificamos nuestras estructuras según Lamarck para poder sobrevivir. La función o la necesidad crea al órgano frente a los cambios del ambiente. Esto es lo que nos decía Lamarck, que los animales para poder sobrevivir en un ambiente modifican sus órganos, les dan un uso diferente y la característica es que sus hijos, su descendencia, van a nacer con esta nueva característica. Las jirafas. La jirafa estiró su cuellito para poder alcanzar las hojas más altas. Los hijos ya comenzaron a nacer con el cuello más largo. El ser humano ya no necesitaba muelas porque la comida ahora ya es cocinada toda y es procesada. Los hijos comenzaron a nacer sin muelas del juicio. Pero Lamarck se centra solo en el uso y desuso de órganos. Lamarck nos dice, las jirafas necesitaban alcanzar la comida, estiraron el cuello y los hijos ya nacieron con esta característica. Así de simple nos pone la evolución Lamarck. Y aparece darwinismo. Esta teoría ya es colocada por Charles Darwin, en donde nos plantea la teoría de la selección natural de las especies en su libro que es El origen de las especies. Este libro lo publicó inspirado en nuestras Islas Galápagos. Aquí Darwin también nos habla sobre la mar, sobre modificaciones físicas en los animales para poder adaptarse y sobrevivir. Y nos dice que sí, el éxito de esto es cuando los descendientes, los hijos, nacen también con estas características. Pero ¿cuál es la cuestión aquí? Que Charles Darwin no nos dice que simplemente la jirafa estiró el cuello y todos los hijos nacieron con cuello estirado. No, nos dice que solamente ciertos organismos pudieron sus hijos nacer con estas características diferentes y pudieron evolucionar. Aquí recuerde que Darwin, Charles Darwin, nos habla sobre la selección natural. ¿Y cuál es la clave, la base de la selección natural? El más fuerte es el que sobrevive.
Charles Darwin ya no nos dice que la jirafa estira su cuello y todos nacen con cuello estirado, sino que Charles Darwin nos dice, sí, las jirafas estiraron su cuello, pero solamente las jirafas que obtuvieron la capacidad para heredar esta característica son las que sobreviven, se adaptan, evolucionan, y las que no, desaparecen. Él también nos menciona que algunas de las variaciones son más exitosas que otras, de tal manera que los organismos sobreviven y pueden reproducirse. También nos habla sobre características, modificaciones que no son tan exitosas para los animales. Recuerde, Lamarck, uso y desuso de órganos. Charles Darwin, selección natural. He ahí la gran diferencia. Charles Darwin nos dice que no todos los animales pudieron evolucionar, sino los más fuertes, y que solo los más fuertes logran sobrevivir. La siguiente teoría es el neodarwinismo. El neodarwinismo es una teoría moderna que utiliza las bases de Charles Darwin de su selección natural, pero las fusiona con la genética moderna, los postulados de Gregorio Mendel, en donde él no solamente nos dice un animal evolución y la jirafa, todas las jirafas son familias, sino que el neodarwinismo también analiza la evolución en los productos de las mutaciones, revisa el código genético de los animales para ver todas las posibles mutaciones y todos los posibles parentescos que existan entre los animales. De ahí que nos dicen que animales que no se parecen absolutamente en nada tienen un parentesco, gracias al neodarwinismo, porque él ya no se enfoca solamente en lo visible. Recuerde que Lamarck observaba los cuellos de jirafas y decía, pues, todas tienen cuello largo. Charles Darwin observaba el pico de los pinzones y dijo, aquí hay algo porque este pinzón tiene un pico de esta forma y el otro de esta forma. El neodarwinismo ya no se centra solo en lo visible, sino que también estudia la parte genética para ver más parentescos entre los animales, los organismos vivos y poder observar más detenidamente cómo es esta evolución y cuáles fueron los rasgos que se modificaron dentro de los animales. Los grandes cambios evolutivos de las poblaciones resultan de pequeños cambios que se van acumulando durante largos periodos. No es como nos lo dice Lamarck, la jirafa estiró el cuello y ya, están todas las jirafas. No, no. La evolución son pequeñitos cambios. Un poquito, unos 2 centímetros en el cuello, después otros 3, pasan unos 50 años, estiran otros 4 centímetros. Son pequeños cambios que se van sumando, se van acumulando a lo largo de la historia de estas especies biológicas que permiten su proceso evolutivo. Por esa razón, es lo que nos decía Charles Darwin. Solo los más fuertes logran sobrevivir, porque la evolución no es de un día para otro, toma muchos años. Y hasta lograr este proceso evolutivo, los más fuertes son los que sobreviven. El video de la clase concluye en esta diapositiva. Espero que la información brindada le ayude en su formación académica.